¿Qué tal, iglesia? Buenas y qué diría noches o días. Nuevamente con ustedes después de un intermedio con la conferencia que dio la hermana Claudia. Retomamos una vez más estudios que seguramente nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Y por supuesto, no son las grandes diserciones, pero lo poco, lo mucho que podamos aquilatar va a servir para el crecimiento de nuestras vidas. Y de esta manera, cuando llegue el tiempo de retorno a nuestras respectivas actividades y especialmente a la obra del Señor, pues vamos a ir bien equipados a la lucha nuevamente. Ahora quiero que tengamos una serie de meditaciones, no muy largas, sino un poquito cortas para que se nos grabe desde luego la enseñanza. Y decía Claudia en su conferencia de la teoría pase a la práctica, y ahora vamos a abordar un tema de ánimo en cuanto a al testimonio del apóstol Pablo en lo que se relacionaba a su ministerio de predicación, de testimonio, de esparcir la palabra de Dios en medio de situaciones muy conflictivas, situaciones difíciles, pero que se dejaba ver la mano del Señor para que Él pudiera encontrar la respuesta y obtener el buen éxito de su mensaje. Vamos a tener una breve palabra de oración. Señor, gracias por tu iglesia, Emmanuel. Gracias, Señor, porque tenemos trabajo en casa, meditar sobre todo en tu palabra, considerarla y de esta manera tan especial que es en línea a través de estos medios, podamos, Señor, tener el alimento espiritual los unos con los otros. Bendice a tu iglesia y ayúdanos para ver hacia adelante lo que viene después, lo que tú quieres que hagamos después de tener esta experiencia tan especial, y rogarte que sigas a nuestro lado. En nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Yo no sé cuál de las tres palabras le acomoden mejor para describir el entusiasmo y también el ánimo que muchas veces se pierde en situaciones como la que estamos viviendo, conforme va pasando el tiempo y no vemos claramente una respuesta, ni tampoco una luz verde que nos permita continuar en nuestras actividades, ya fuera no tanto, sino lo que nos corresponde en tiempo, en las calles o en nuestro templo, en nuestros campos misioneros, en muchas otras áreas del desenvolvimiento de nosotros como seres humanos en nuestras respectivas actividades. ¿Cuál de las tres palabras le gustaría más, dada la situación de diversas versiones que tenemos en la palabra de Dios? Algunos usan la palabra que generalmente puede significar mucho también para usted y para mí. Por ejemplo, ¿qué sería para usted tener más claramente la idea de estas palabras? Confía. Alguien nos recomienda y nos dice, confía en mí. Confía en fulano, confía, y es una palabra que entendemos con mucha claridad. La otra palabra es
en este caso, ánimo. Esa es otra palabra de darnos un tanto de esperanza, de una seguridad, en fin, ten ánimo. Y otras traducciones usan valiente, sé valiente, no te acobardes, no te agüites, adelante. Y estas tres palabras son muy comunes, pero lo dejo para que usted lo pueda entender y pueda hacer su propio concepto de cuál es la palabra que llega y satisface correctamente el entusiasmo que usted necesita. Ahora vamos a ver la cita bíblica. Está en el libro de los Hechos, capítulo 23, el versículo 11. Buscan en su Biblia. Este texto es un tanto sencillo de poderlo interpretar o de dar inmediatamente la enseñanza. Dice la palabra de Dios: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Eso dice la versión 60, ten ánimo. Esa es la palabra que usa esta versión. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también, y miren dónde, en Roma, dice la palabra de Dios. Ten ánimo, le dice el Señor al apóstol Pablo. ¿Por qué le dice sobre el estado de su persona tan ahora necesitada de esta palabra fuerte, muy dulce a la vez, y una palabra que cualquiera de nosotros en tiempos como los que estamos viviendo la necesitamos? En el WhatsApp de la iglesia, ahí cuando alguien está enfermo o nos dan alguna noticia de necesidad, rápido contestamos: estamos orando por usted, tenga ánimo, no se preocupe, no se aflija, y estamos tratando de, en ese momento tan oportuno, de hacer lo que el Señor hizo con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Si ustedes leen los versículos anteriores y ven el capítulo 22, hermanos, pasó el apóstol Pablo por situaciones muy tensas, golpes, pues ahí dice la palabra del Señor. Si ven en el capítulo que estamos tomando de base, en el capítulo 23, dice el versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Se dan cuenta? Esta situación, un poco atrás también de un complot para maltratar y acabar con la vida del apóstol Pablo, está cirniéndose entre este grupo de judaizantes y seduceos. Y resulta que un pariente, un sobrino del apóstol Pablo, que menciona en el versículo que tenemos aquí, 16, dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y le dio aviso al apóstol Pablo. Miren, entonces podemos decir que al igual que el apóstol Pablo, el creyente necesita palabras directas precisamente del Señor, de nuestro Dios,
porque a veces pues necesitamos esa palabra del Señor encontrándonos en situaciones muy difíciles, como vuelvo a repetir, esta y tantas que hemos tenido, pero el Señor habla. Y cuando el Señor habla y le dice al apóstol Pablo, ten ánimo, esto va a suceder. Yo siento que algo el Señor notó en la persona de él, en su rostro, en su situación misma de dificultades, y entonces comienza a hablar con él. Entonces, hermanos, no era nada sencillo lo que estaba ocurriendo, eran fuertes, el riesgo de perder la vida, situaciones de muerte también, pero hasta la familia en este caso interviene. Ahí en Romanos capítulo 16 habla de otros parientes del apóstol Pablo. Pero ya para llegar prácticamente al final de este estudio, considerando tres cosas bien interesantes de este hermoso capítulo 11. La primera, es necesario tener una relación o una comunicación con nuestro Dios para reanimar o animar a los desanimados. Esa es la primera de las razones que podemos ver en este caso. Déjenme decirles que las adversidades tienden a desanimar frecuentemente. Muchos han perdido el entusiasmo en el recorrido de la vida cristiana. Algunos se han alejado, se desanimaron, por muchas razones. ¿Para qué las mencionamos? Y cuando les vemos, se entristece nuestro corazón, aunque hacemos lo necesario para animarles, pero como que su corazón se apagó, su entusiasmo, su gozo, y andan, decía un hermano, en ese resfrío, en esa orfandad espiritual. Hay muchos huérfanos espirituales, pero cuando Dios habla a través de su Hijo Jesús, en este caso a Pablo, yo creo que estas palabras son de un imperativo determinante. En este caso, pudiéramos aplicar la palabra que hace un momento les mencioné: sé valiente, Pablo, no te acobardes. Ya ha habido muchas muestras de mi presencia contigo. Acuérdense que el apóstol Pablo tenía una distinción muy noble. Era un ciudadano noble. Él podía, y ahí dice en su palabra que le ordenó al centurión para que se llevaran a su sobrino al cuidado que era necesario, porque él podía hacerlo como ciudadano romano. Pero en medio de las adversidades, cuando Dios habla, nos dice que seamos valientes. Y esta palabra valiente aparece por lo menos 7 veces mencionadas. Pero el ser valiente, el tener ánimo, el tener confianza, etcétera, nos lleva para pensar cuando estamos en enfermedad. Si gustan ver en sus Biblias, en Mateo 11:5, vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. Mateo capítulo 11 y el versículo 5. Dice la palabra del Señor: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Así lo dice tan claramente, son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esto quiere decir que es imperativo, es para los enfermos. Hay sanidad en nuestros cuerpos. Ahora necesitamos sanidad, necesitamos estar limpios, necesitamos estar seguros. Esto es para los enfermos.
Pero para los discípulos, en esta ocasión, ahí también en Mateo 14, dice la palabra de Dios, cuando habla el Señor, y en Mateo 14, el versículo 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. ¿En dónde estaban los discípulos? Pues cuando Jesús estaba andando, mis amados hermanos, sobre la mar. Y temieron. Y Él les dice, tengan ánimo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, esta noche vas a ser zarandeado por el diablo como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte? Eso es a ti y a mí. Esta noche y todos los días el Señor ruega para que nuestra fe no falte. A los discípulos cuando estaban también ahora ante la cruz. Y dice allí en el Evangelio según San Juan, ahora vamos hasta San Juan, y encontramos ahí en nuestras Biblias, en el capítulo 16 de Juan, vamos a ver lo que dice el versículo 33. Dice la palabra del Señor en este versículo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así les dice antes de la cruz, de ir a la cruz, el Señor a sus discípulos antes de que fuera crucificado. Entonces, cuando estas situaciones se tornan tan difíciles, y vemos aquí la situación del apóstol Pablo en un consejo prácticamente de guerra, en una comparecencia donde Pablo necesitaba no la elocuencia, como tuvieron que echar mano de uno de los que dice aquí en el capítulo anterior, para que pudiera acusarlo con toda la elocuencia delante de quien iba a ser el que lo juzgara. No es la postura de una elocuencia, sino la seguridad de lo que en esta ocasión el apóstol Pablo estaba sintiendo. Entonces, concluyendo esta primera parte de este estudio de testimonio del apóstol Pablo en medio de conflictos y de casi perder la vida y de comparecencias y de escarnios y de escurrirle su sangre de su boca, cuando él mismo, hermanos, aquí en el capítulo 11 dice la palabra del Señor, en el capítulo 23 le dice el apóstol Pablo a este Ananías, el sumo sacerdote, y le dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, así tan fuerte, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pero vean cómo le dice el apóstol Pablo, otra vez lo repito. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, dice el apóstol Pablo. ¿De dónde echó fuerza el apóstol Pablo? Tú y yo hubiésemos estado tan quietos y tan espantados de que se aproxima prácticamente un linchamiento, porque así se externa, y el apóstol Pablo sale con esa tremenda disposición de fuerza. Pared blanqueada, le dice Ananías al sumo sacerdote. Entonces, hermanos, yo creo que la palabra ánimo, la palabra valiente, la palabra confianza, son palabras que deben ser para nosotros, para ti y para mí, palabras que den la fuerza necesaria para sobrellevar y tener la garantía de una victoria en medio de circunstancias hostiles, difíciles, como las que, y vuelvo a repetir, estamos pasando hoy.
Dios les bendiga y permita que este testimonio de confianza, cuando alguien me pregunta de quién debemos aprender, de quién es nuestro modelo, yo digo Jesús, y el segundo es el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y esta noche Dios nos está hablando como le habló a través de su Hijo Jesús a Pablo. Ten ánimo, Pablo. Gracias, Señor, porque vamos hacia adelante. Tú nos das ánimo. Si hay algo que nos está preocupando, algo triste, alguna dificultad, algún problema que estaba, Señor, desviándonos de ese gozo y de esa seguridad, en esta noche háblanos, Dios eterno, y dinos, Señor, al igual que a este siervo tuyo, ten ánimo. Y a ti, hermana, y a ti, hermano, a ti, joven, señorita, y hasta los niños, tengamos ánimo y vamos hacia adelante, confiando en nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación y de estudio de tu palabra. A ti sea la honra y la gloria, hoy y por todos los siglos. Amén.